Hola, ¿cómo están, gente? Buen momento para empezar a explicar algunas cuestiones. Recién terminamos una reunión con la gente de la Fórmula One Management para explicar mayormente o para que podamos nosotros comunicarle después a nuestro público cómo funcionan los diferentes sistemas de esta nueva regulación de la Fórmula 1, pensando que serán autos más chicos de ancho, de largo y también un poco más livianos. Saben ustedes que la energía se repartirá en partes iguales con el motor de combustión interna y con el motor eléctrico. Y están todas las cuestiones de cómo se utilizará la energía, de en qué momento se va a recargar la batería, cuánto es el máximo permitido de carga o de recarga de esa batería por vuelta, cuánto está permitido de uso de esa batería por vuelta, en qué momento se va a caer la batería y va a tener preponderancia el motor de combustión interna, y también los diferentes modos en cuanto a la aerodinámica. A diferencia de lo que fue el concepto de los autos del 2022, donde había mucho efecto suelo, ahora ha cambiado y lo que la FIA ha tratado de hacer es que eventualmente haya mejor competición, más sobrepasos y mejor forma de seguir al que va adelante, con esto de poder pasarlo, poder utilizar ese famoso overtake o el modo de sobrepaso, que también estaremos explicando en el futuro, o lo que es el boost para utilizar en modo defensivo o simplemente para mejorar el delta o el tiempo de vuelta para poder separarse o acercarse a otro auto que esté por delante o por detrás. Muchísimas cuestiones para ver, pero me gustaría empezar en lo que llama la atención. Saben ustedes que el auto tendrá una carga aerodinámica de alrededor del 20% en el alerón delantero, 25% del downforce total del agarre del auto al piso en el alerón trasero y alrededor del 45%, 50% en el piso del auto. Obviamente, a medida que vaya avanzando la temporada, los ingenieros harán que esto se vaya modificando para que en el piso del auto, donde hay preferencia para poner ese downforce, para poner esa fuerza de agarre contra el piso, sea mayor, eso será incrementando, con lo cual irá modificándose la facilidad de los autos que vienen por detrás para acercarse. Pero quiero hablar de lo que se llama el modo recta o el modo curva. Finalmente han sido catalogados, antes eran modo X y modo Z, y es así: el alerón delantero y el alerón trasero, con la salida del DRS, que no estará más a disposición, tendrá un modo que es un modo de recta, que es cuando los alerones están cerrados, o cerrados así, para que el auto avance, con lo cual ofrecen menos carga, menos resistencia al avance, y cuando llegan a la curva, esos flaps delanteros se abrirán para que el auto se agarre un poco más, tenga un poco más de carga para poder doblar mejor todavía. Hay una forma, y esto cada uno de los circuitos y cada uno de los equipos tiene la forma de poder arreglar esto o de poder manejar este tema. Incluso el piloto puede pedir que el alerón delantero a la salida de la curva se cierre antes. Trabajan juntos en realidad el trasero y el delantero, con lo cual esto hará que él pueda acelerar un poco más rápido la salida de las curvas. Entonces, esto no podrá modificarse mientras haya parque cerrado, parc fermé, con lo cual una vez que el auto ya quedó puesto para clasificación, por ejemplo, ya va a ser utilizado así. Pero claro, hay que entender que muchas de estas operaciones serán distintas para cada uno de los circuitos, porque tiene que ver la cantidad de curvas, la cantidad de rectas, curvas de alta velocidad, de media velocidad, y cómo cada uno de los equipos va a utilizar esto para poder maximizar su rendimiento de acuerdo al chasis del auto. Recuerden ustedes que había autos como McLaren que funcionaban muy bien en curvas de media velocidad, o como Red Bull, que funcionan mejor en curvas de alta velocidad, o como Ferrari, que funcionaban mejor de acuerdo al torque con curvas de baja velocidad. Todo esto tiene que manejar los equipos, entre otras cuestiones muy importantes, para ver cómo hacen para que el auto sea lo más rápido posible. En cuanto al cierre, va a funcionar un poco como el DRS. Esto se puede, digamos, el cierre de los alerones o la apertura, ponerlos en el modo de curva. Esto será porque el piloto lo pide, entonces aprieta un botón para que se levante el alerón y el auto se agarre antes de la curva. Podrá ser por pisar el freno. Si el piloto pisa el freno con determinada fuerza, obviamente el alerón se abre para que el auto se agarre. Y la otra es un sistema automatizado que tiene que ver con la distancia. En la medida en que el auto se da cuenta que se está acercando a las curvas o que tiene un obstáculo adelante, abrirá los alerones para que el auto pierda
o gane un poco de carga aerodinámica para poder doblar un poco más rápido. Esto es simplemente uno de los modos de operación que tienen estos autos, donde los equipos tendrán que ir viendo qué les conviene más, y para esto serán cruciales todas las prácticas que se vienen ahora en Bahrein. En febrero son 2 prácticas divididas y en el medio habrá mucho trabajo para ver cómo se actualiza todo esto. Esta es la primera parte, habrá otros videos donde quiero hablar de cómo será el boost de energía que utilizarán los autos y también cómo será el modo de sobrepaso o overtake, en la palabra en inglés, para saber en qué momento se puede utilizar para utilizar más la energía para poder pasar un auto que está adelante, para poder defender o para simplemente mejorar el tiempo de vuelta. Les mando un abrazo y seguimos con todo esto que será muy interesante en el principio de la temporada.